¿Tú te has sentido mal alguna vez con alguno de esos personajes? Estamos hablando de empleadas. No, siempre te tocan de hacer de la humilde. Claro. Yo digo, defendiendo a mis personajes, ¿no? Que a pesar de tantas dificultades que saquen de donde sea ese poder, ese coraje para salir adelante, eso usted tiene como que mucho valor. Habla serio, Santiago. Habla serio, Mónica. Hablen serio, amigos. Bienvenidos a un nuevo programa. Gracias siempre por estar del otro lado. Muy bien, bueno, tenemos como de costumbre una presentación a la altura de nuestra invitada del día de hoy. Un lujazo, ¿ah? Un lujazo. A ver, nuestra invitada de hoy es una premiada actriz de cine, teatro y televisión, cuyo trabajo ha cruzado fronteras y se puede disfrutar hasta en plataformas digitales, ¿ah? Su viaje en la actuación lo empezó siendo muy niña, impulsada por su hermana. Más adelante, su papel en la exitosa serie televisiva sobre Dina Paucar mostró su talento en un público masivo, un camino que la llevaría después a roles protagónicos en películas como La Pampa o La Decisión de Alicia. Madre, viajera, devota del Perú y sus costumbres, con raíces familiares en la Sierra Piurana, hoy conoceremos más la vida de... Señores, señoras, Tatán. Mayela Yogia. ¿Te Bienvenida. ha gustado, Me ha no? gustado. Claro. Bienvenida, Mayela. Estás informadísimo. me encanta. Informadísimo. Esa es nuestra chamba. Mayela Yogia, tú tienes una combinación en el nombre, me parece bien interesante, ¿no? Muy interesante. Sí. Mayela es italiano, Yogia es quechua, Exacto. Núñez es español. Es español. Madre Santa del Perú, como diría mix. todas las sangres. Toda la sangre, es una fusión y justo hace años atrás me había tocado hacer un piloto que hasta el día de hoy no se concretó, pero era sobre Francisca Pizarro, sobre la primera mestiza del Perú. ¿Y te hubiera Ese- gustado hacerlo? Sí, claro, ¿no? Un personaje súper potente y un poco ella tenía esa ambigüedad de no saber a dónde pertenecer, ¿no? Porque era como que o soy totalmente india, indígena, o soy de la casta española. Estaba como en el limbo, ¿no? Ajá. Y eso era lo que ella se cuestionaba mucho, ¿no? ¿Y tú te sientes así de alguna manera? Qué buena pregunta. No, para nada, ¿no? O Creo sea, que culturalmente, tu identidad cultural, digamos, tiene una extracción de la Sierra de Piura, pero también criolla, por supuesto, ¿no? Sin embargo, al verte, ¿no? Y al leer un poco sobre ti, me da la impresión que aquí es como buscar darle brillo al origen. es cierto. Al origen no necesariamente tuyo, sino Exacto. de donde vienen tus padres, tu familia, ¿no? Es cierto, yo desde muy pequeña, no sé, o sea, primero, la primera vez que salgo de Lima, ¿no? Y me voy a provincia fue a la edad de 6 años, se fue en un viaje con con mi mamá, íbamos a visitar por primera vez, yo iba a conocer a mis abuelos, y para llegar a Cuyas exactamente, que es un caserío que pertenece a la Ayabaca, Sí, claro. uno, que no había carros que te lleven hasta ahí, porque, o sea, podías llegar a La parte Piura, alta de Piura. claro, y desde Piura a llegar a Ayabaca, no habían. Camioneta, trocha. Me acuerdo que yo tenía la edad de 5 o 6 años y estaba en la tolva de una camioneta con más gente. Después nos bajamos porque hubieron lluvias, había mucho barro. Después estuve encima de un burro. ¿Ya? En toda esa travesía caminando con un grupo de gente, después, y así, ¿no? Como que de Y eso pronto, te marcó. eso me marcó, porque uno estaba con fiebre, Ok. yo vi, o sea, todo lo veía como en un sueño, Sí. ¿no? Pero a la vez me marcó, pero fue muy hermoso, ¿no? Entre mi enfermedad en ese instante, pero fue hermoso el conocer los paisajes y la llegada a conocer a mis abuelos cuando mi mamá se encuentra después de muchos años
con sus papás. Creo que no se veían en más o menos 8 años o algo así. Claro. Se encuentran y yo los conozco por primera vez y ver ese encuentro de mi madre, sobre todo de mi mamá con su mamá, así, brazos abiertos, y llorando, y Dios. Intenso. O sea, intenso, emocionante. Impresionante, sí. Y yo decía, bueno, es que sí, es complicado ir de visita, ¿no? Hay que ¿Y ellos tomar. hablaban castellano o hablaban quechua? No, alucina que todos los de allá, de Ayabaca, no hablan quechua. Claro, Ajá. es más, No hablan. quizá el idioma no Tenemos quedó apellidos, tanto, ¿no? quechuas, todo, pero no, nadie habla. Más tienen como que algunos dejos españoles, ¿no? De Dicen hecho, vos. es muy fuerte, es casi una serranía muy parecida a la de Cajamarca, que también Exacto. Sí. tiene esos guiños más que nos remontan a épocas de la conquista. Pero qué chévere este viaje parece que has hecho, Mayela. maravilloso. Siento que está muy anclado en ti y Totalmente. que efectivamente creo que la persona que no te conoce te ve y dice, qué bonito lleva lo peruano, desde los colores que vistes, hasta algunos roles que has hecho, hasta, no sé, buceado un poco en tus redes y he visto que participas de fiestas patronales, de tradiciones costumbristas, temas religiosos, es decir, lo peruano te toca Bastante. y te gusta O mucho, sea, ¿no? O sea, tu por lo menos- cosmovisión Sí. está vinculada, obviamente, a todo este origen. Sí, y sigo hablando de mis padres. Mis padres en Lima, los dos son de allá, de Ayabaca. Coincidentemente se conocieron en Lima y después se dieron cuenta que eran vecinos, que habían Ah. venido desde muy pequeños. Mira. Imagínense, ¿no? Y ya conociéndose acá, ya habiendo construido una familia, todos los que eran de allá, residentes de Cuyas, de ese caserío de Ayabaca, acá en Lima tienen una asociación, ¿no? Como suelen tener casi Claro, como un todas club las provincias, departamental, ¿no? ponte, claro. Pero necesariamente de ese caserío. Así que yo desde muy pequeña siempre he estado yendo a esas fiestas patronales Y que se escuchando esa realizaban, música. que era cumbia, muy profundo, pasillos. Claro. También mucha guainitos cajamarquinos, ¿no? Porque Ya. está muy Exacto. cerca. Sí. Y yo he crecido con esa esencia, con toda esa música, que al principio como que desde muy chiquita, o sea, como que sí, después ya cuando iba creciendo, el adolescente, como que, no me gusta tanto escuchar esa Claro. música, porque fui conociendo el rock, fui conociendo el reggae, fui En tu conociendo. vida normal en Lima, Y además digamos. los jóvenes en ese entonces como que no valoran mucho. O sea, en ese momento no era cool, ¿no? Exacto, no era cool, esa es la palabra. No era cool y yo decía, no me gusta tanto. Y ya empezaba a no ir Ajá. a esas fiestas patronales que realizaban en Lima, pero ya un tiempo atrás, ya cuando ya soy madre, mi hijo está pequeño, nuevamente siento esa conexión con mis orígenes. Le digo, padres, vámonos. Hace años, o sea, siempre viajo a Piura, pero me quedaba en la ciudad, porque ahí está la mayoría de mi familia, pero como ya no tengo a mis abuelos que viven en Cuyas, ya no tengo Claro. casi familia allá, Claro. le dije, igual vamos, quiero recordar, ¿no? Cuando lo que sentí aquella vez desde muy niña. Y me los llevé, nos fuimos de viaje ya con mi familia, con mi hijo, y fue hermoso. Es como sentir nuevamente, tocar ese suelo que muy chiquita lo toqué y lo sentí, el olor hasta del pasto, el olor a los animales. claro. Como todo se me vino a la memoria y era como un viaje. Es un tema al sensorial, pasado. además, ¿no? Que Obvio. entra por los poros. Totalmente. ¿Y Gael te ha comentado algo, tu hijo, respecto a ese viaje? Porque estoy tratando, digamos, de unir los puntos, ¿no? Para él quizá tiene una explicación distinta a la tuya cuando recién fuiste por primera vez, ¿no? Pero ¿te ha comentado algo? O sea, exactamente qué es lo que siente, no, pero sí siento que vive y lo disfruta mucho, ¿no? Cuando está, porque no solamente ha ido a esos lugares, tanto Cajamarca, porque la descendencia de su papá son cajamarquinos Ajá. y de mi parte son de Piura, sino que también junto con él viajamos a todas partes del Perú, conoce Puno, conoce Ayacucho, Ya. y ya como que va recolectando y va conociendo nuevas costumbres de cada pueblo que se va alimentando y ya lo ve como algo muy natural, ¿no? Claro. Y él está creciendo con toda esa esencia. Qué chévere, ¿ah? Porque realmente, y lo digo, quizá también debe esto sonar muy fuerte para los peruanos que están en el extranjero y que nos miran mucho, la comunidad de Latina Noticias de peruanos que están fuera de nuestro territorio es enorme, así que ustedes también deben recordar eso, ¿no?
cuáles eran los orígenes, la historia propia, los viajes propios, las migraciones de padres detrás de nosotros y por supuesto el inmenso valor cultural de nuestro país, ¿no? Que es inagotable. O sea, mira, Piura, Cajamarca y eso que estamos hablando de la Sierra del Norte del Perú, ¿ah? O Que sea, además tiene millones de tradiciones, que lo bonito y lo importante es mantenerlos, permanecerlos y sentir ese orgullo que en algunos casos se ve mellado por las circunstancias que les toca vivir a determinadas jóvenes, hombres y mujeres, ¿no? Cuando llegan a Lima, porque ese también es un tema de fondo. Pero yendo a tu crecimiento personal, estaba viendo una entrevista que diste hace un año y a mí me gustó mucho una frase porque creo que lo resume bien y tiene que ver con lo que acabo de mencionar, el sentirse orgulloso de algo. Em, Cuando te preguntaron sobre tu infancia, tú yo he sido bendecida por el amor. O sea, me he sentido bendecida. Y hemos tenido mucha comunicación con mis padres, que no eran perfectos. Mi padre viene de una situación complicada, incluso de cierta violencia, mi madre no, pero la comunicación es lo que hace que yo sienta ese cariño y ese amor que no, digamos, no limita en el problema, sino más bien convoca y sale adelante. ¿He resumido lo que has dicho? Sí, exactamente. Sí, yo creo que mis padres conmigo, porque somos 3 hijas, conmigo, no sé, o sea, mis papás la sufrieron un poco más con mis 2 hermanas mayores, porque ellas me contaban cómo era, sobre todo mi padre con ellas, ¿no? Que era una persona ¿Era más duro? estricta, dura, ¿no? Y cambio conmigo fue totalmente distinto. Yo conocí a otro papá, no como el que me contaba. Te la llevaste fácil. Sí. por me llevé tercera, fácil. claro, la tercera, obviamente ya tu papá era doctor en paternidad, Sí, ¿no? ya, y súper más relajado. Y mis hermanas, en cierta forma, les gustaba de que mi padre sea otro tipo de padre, ¿no? No Que había haya que evolucionado. totalmente, ¿no? Que haya evolucionado, que conmigo ya tenga la confianza extrema de hablar desde un chico que me gusta hasta un problema en el colegio, no sé, o Claro. una materia que me pueda ayudar, ¿no? O sea, tener ese tipo de confianza que ellas no lo tuvieron, ¿no? Y por eso yo digo, yo he crecido totalmente bendecida porque mis padres ya han ido evolucionando. Yo he conocido la historia, la infancia de mi papá, que fue muy dura, ¿no? Para él, a los 3 años, pues pierde a su madre cuando estaba a punto de dar a luz de su siguiente hermanito y mueren ambos. Mi papá no tiene ni una foto de mi abuela, yo por ende no conocí ni siquiera en foto a mi abuelita, y él creció con su padre, que también era muy duro, muy, muy drástico con él, y pues prácticamente no tenían esa buena comunicación, y creo que eso, como él fue criado, lo traspasó a mis hermanos, ¿no? Mm. Pero junto a mi madre, que mi madre era mucho más... no sé. Reflexiva. Sí, esa es la palabra, Mm. reflexiva, que trataba de que él mismo se cuestione, se evalúe, que digan, hay otras maneras de poder educar, ¿no? Pero igual le costó un montón y mi mamá es muy creyente de Dios y siempre lo dice de que eso le ayudó a ella a tener fortaleza para poder no sé si la palabra sea correcta, aguantar y soportar el cambio de mi papá, pero como les digo, conmigo los dos, cuando yo ya eran desde niña, adolescente, mis dos papás iban a la iglesia, los dos se acompañaban. ¿Católicos? Los súper católicos laicos, Ok. eran hasta responsables de un grupo de parejas de matrimonio. ¿Pueden creer? Ah, qué bacán, Pero como es que el consejería. proceso ha sido importante, pues Exacto, claro, ¿no? ¿no? Y ellos daban su testimonio, ¿no? De que antes era así y ahora cómo cambió la historia, ¿no? Qué bacán. Bueno, de hecho, es parte de, ¿no? A veces la religión te ayuda también También a hay diferentes formas encontrar de algo ahí, ¿no? encontrarse, ¿no? Sí, claro. Bueno, qué chévere cómo hemos empezado abordando un poco la familia. A veces la familia es ese lugar desde donde tú
sueñas con hacerte algo. Y Tú te proyectas, ¿no? te proyectas. Tú soñaste siempre con ser actriz, soñaste con una vida en el arte, que en nuestro país a veces es como una decisión media temeraria, pero y que a veces las familias por eso dicen, oye, mejor asegúrate con otra cosa, pero tú de chica, ¿con qué soñabas, Mayela? Yo de chica fui creciendo muy metida en el arte, sí, porque mi hermana, la mayor, Pamela Llovia, es ella pedagoga teatral, Ujú. es directora, ¿no? Y ella, cuando yo tenía la edad de 10 años, ella ya se estaba egresando de la escuela de arte dramático y por ella y en su caminar, ¿no? En la profesión, pues me llevaba a ver mucho teatro. ¿Cuántos años te lleva? Ella me lleva 12. Ah, Claro. o sea, claro, medio mamá. Medio también. mamá, sí. Fue como Ya. mi mamá era costurera, diseñadora, ella paraba siempre metida en la máquina. Y mi hermana era la que me llevaba al cine, la que me llevaba al Ya, teatro, la que claro. era mi mamá de aventuras, ¿no? Ya, claro. Y sí, gracias a ella conocí todo este mundo. Y ella cuando se está egresando, escoge una obra para adultos que se llama Ardel, del dramaturgo Jean Anouilh, y ahí es donde me incluye porque se necesitaba 2 niños. Ajá, Y ella me dijo, ¿tú no quieres actuar? Y yo actuar? Tenía 10 años, ¿no? ok. No sé cómo es que ya estoy dentro de ese proceso de los ensayos. Y bueno, desde ahí empecé a descubrir este mundo de la actuación. Claro. ¿Pero qué te gustó de ese mundo? ¿Te gustó el No aplauso? sé, ya te veías capaz en películas, Claro, ¿no? ¿te Porque- gustó la tensión que podía generar? ¿Te gustó el hecho de interpretar un personaje? ¿Qué te gustó? Creo que me gustó más que el aplauso, más el resultado fue el proceso, Ya. el convivir con un grupo de personas y ver, es como estar en un colegio y ver las cosas que te equivocas muy comúnmente y que te corriges Claro. y conoces mucho más a profundo a esas personas, ¿no? Verlos en su día a día y cómo crecen, cómo evolucionan y cómo van cambiando y cómo el director los va guiando y al final cuál es el resultado. Mm, Ese todo. Pertenecer Sí, quizá también a una pertenecer. comunidad, Es ¿no? Porque el lindo, teatro ¿no? tiene eso. Eso fue muy bonito y pues que habían lonchecitos, cenas, compartían todo. Eso fue muy bonito, porque ahí todavía no tenían ni la más mínima idea de que yo iba a ser actriz. Mira, no No, había yo lo esa tomaba proyección. lo tomaba como un hobby, como algo tan hermoso de poder pertenecer a ese grupo, ¿no? Y tengo una buena historia ahí, ¿ah? Que puede ser un paréntesis. Yo en Arequipa, cuando era más chivolo, también participaba de algunos colectivos de teatro y había un festival de teatro para niños en Trujillo. Y está en Y un festival de claro, Trujillo. y alguna vez coincidimos, pero en ese festival yo recuerdo haber escuchado a los directores de Arlequín Teatro Arequipa, un saludo a toda esta mancha hermosa, decir, oye, este equipo viene de Lima, este grupo viene Claro. de Lima y mira que son actorazos, ¿no? Y niña Mayela, ¿qué será? ¿12 años, 13 años o no más? Sí. Ya, yo por ahí también, yo más chivolo todavía. Santiago, ¿cuántos años Pero tenía? ¿sabes quiénes estaban? Aide Cáceres, Ah, el esposo de Aide claro, Cáceres, sí. o sea, y Claro. todo teatro para niños. Pero yo creo que ya en ese entonces brillabas un poco como con luz propia, Mayela. Buena Gracias historia. a esa obra, amigos de mi hermana que también se estaban egresando empezaron a echarme el ojo y me convocaban para sus obras de teatro infantiles y Claro. con una de Mira esas tú. me voy al Festival de Trujillo también. Qué Y bien, ahí buena. estuve por primera vez en el Teatro Municipal. Era eso, ¿no? Era Pero te comunidad. impactó porque recordar, digamos, tan niño, el Sí. hecho de que apareciera una niña de 12, 13 años, actuar y recordar que se trataba de la misma persona era Dije, porque había un pues, ya- impacto por medio, Y ¿no? ya con mi chamba como periodista ves toda la carrera y dices, claro, es que de chivolaza, súper capa, y además era comunidad. Sí, Digamos, el que organizaba te hacía almorzar, te hacía cenar, te hacía Sí. desayunar en un mismo lugar. Y por eso conecté Claro. con esa historia de la pertenencia, ¿no? Una sentir comunidad pertenencia, ¿no? teatrera. Sí. Bacán. Es lindo el Mm. proceso, por eso creo que eso fue lo que más me gustó. Y bueno, en el tiempo del cole teníamos un curso de actuación, aproveché y ya me sentía toda una experta por haber actuado en un escenario. Y mis amigos nada que ver, ¿no? O sea, Ok, "Ay, claro, qué volvías a la vida aburrido", normal. yo adaptando
los textos, los libretos para poder es chamba. Es chamba. Claro. Claro, porque a veces nos decían ya una obra, pues, de una obra clásica. Y yo, ¿qué se van a aprender? Todo tenía que estar adaptando, reduciendo, cortando. Y yo me comprometí en todo, en vestuario, todo, Claro, hacía trabajo toda de la producción, producción. todo lo hacía yo porque mis amigos, nada. Mayela, sí, A ver, dale, yo voy a Mónica. ir a casi a la yugular. Porque viendo tu fecha de nacimiento, me doy cuenta que el próximo año cumples 40 años. 40. Y me parece importante porque yo le comentaba a Santiago que probablemente antes, en generaciones antiguas, los 40 años de una mujer eran de un peso distinto al de hoy. ¿En qué sentido? Que yo creo que las mujeres a los 40 antes se sentían que habían llegado ya a una etapa mayor, pero hoy los 40, Es el nuevo no, 15. no, no, Sí. no, no tanto, no Me tanto. gusta, me gusta. Los nuevos No 20. tanto, pero creo que hay una proyección de plenitud en todo sentido. ¿Tú sientes que estás en eso o te da un poquito de miedo ya cruzar esa barrera? Siento que estoy en lo mejor de mi... En su de prime, eso, sí, en su siento prime. que estoy reconociendo cada año, ¿no? Cada cumpleaños uno se evalúa, estás logrando los objetivos que Claro. quieres, cómo te has sentido, no solamente los profesionales, sino cómo tú te sientes como persona, Claro. ¿no? Porque Que es te lo puede más ir- importante, que es de lo más hecho. importante al final. Y sí, o sea, siempre dices, bueno, me faltó algunas cositas, eso también, pero el próximo año se darán. A veces bueno, yo no soy nada paciente, pero trato de respirar, digo, la Claro. paciencia, ya va a llegar el momento y todo. Pero mira ¿qué qué piensas chévere, que debe ¿no? llegar a los 40? ¿Qué pienso? Para ti, ¿no? Claro. Lógico. Qué buena Sí, pregunta. mira, ahorita que me acabas de hacer la pregunta, me vino así como Claro, un claro. resplandor y está a punto espero que ya para marzo, que es mi cumpleaños, ya dé la luz una película que estoy esperando, ¿no? Que es Ok. una película que se llama La Costurera. Exacto, Es sabemos de de esa Daniel Rodríguez película. Risco, donde trabajo pues con la capaza maestra Itana Sánchez Gijón, con Luis Ñeco, y eso lo hemos grabado ya hace un año y medio atrás, y estoy esperando que vea la luz porque es un proyecto que tiene todo mi corazón, es una historia muy potente, es una fábula, es algo así como Alicia en el País de las Maravillas. Hemos trabajado con pantallas verdes, algo nuevo para mí Ajá. también, y creo que el equipo, tanto técnico como actoral, es A1, así que estoy esperando con muchas ansias, y eso espero a mis 40. Regalo los 40. Regalo a los 40. Otro mega rol en una película y con actrices como esta Itana Sánchez Gijón, que creo que le dieron el Goya, ¿no? De Sí, honorífico. Es un, No, no, claro. un tótem de la tremendo. actuación española. Ahora, Mayela, claro, qué fuerte esa pregunta, Mónica. ¿Qué esperas a los Sí. 40? Ah, a mí también No me me la- cayó, no me me- cayó y yo, wow. Que llegue lo que tenga que llegar. Yo pensé un Exacto. poco en eso, ¿ah? Sí. Que venga lo que tenga que Sí. venir. Porque, claro, también uno encara la vida, creo que los 40, mira, tu caso, Mayela, es como para comentarlo y que la gente sepa. Proyectos no te faltan, te siguen llamando de todos lados, has construido tu familia. Ah, por aquí tenemos a Jeffrey, tu compañero que está acá, Compañero de ¿no? vida. Tu compañero de vida. Digamos, tienes lo básico que cualquier persona que está para llegar a esa edad diría, bueno, estamos, llegamos, lo hicimos, ¿no? Pero quiero ir un poco a quizás las dificultades que también tiene esa vida, ¿no? Sí, claro. La vida Claro. del actor puede tener algunas dificultades. No sé si tú alguna vez te has sentido, por ejemplo, encasillada en roles o discriminada. A veces o- no sé. periodistas me han dicho que sí, al principio de mi carrera me decían, como que estás saliendo del mismo rol, siempre te tocan de hacer de la humilde. Claro. Yo digo, yo siempre, ¿cómo se llama? Defendiendo a mis personajes, ¿no? Ya, sí, pero cada uno tiene diferente personalidad. Al final sacan esa garra y, ¿cómo se llama? Y resuelven y no se quedan ahí Ujú. metidas en lo más profundo. Claro, pero más que la pregunta misma, Ujú. aquí lo importante es tu propia experiencia. O sea, ¿tú te has sentido mal alguna vez con alguno de esos personajes? Estamos hablando de empleadas, Trabajadoras domésticas, asistentes, claro. trabajadora del hogar, lo que fuere. No,
No. Entiendo que no. No, en absoluto. Entonces, ¿no? al contrario, tú lo que has proyectado es lo que representan esas personas en una sociedad como la nuestra, ¿no? Exacto, ¿no? Y que a pesar de tantas dificultades que tienen desde que nacieron, ¿no? Y que saquen de donde sea ese poder, ese coraje para salir adelante, eso usted tiene como que mucho valor, ¿no? Mm. Para todos, es un ejemplo muy grande. Ujú. Tú vienes de una extracción económica, digamos, media. Un poquito menos de media, un poquito menos de media, O sea, pero sí. con alguna necesidad económica. Sí, ¿no? He estudiado en un colegio estatal, el cual siempre, con mucho orgullo, lo digo que gracias a ese colegio, le mando un saludo a todos mis compañeros de Nuestra Señora del Carmen 2070 en Los Olivos, Los Olivos, claro. que de verdad ahí es donde yo conocí el Perú. Mira tú qué bonito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo llegaba a mi colegio y cada año era conocer a alguien que venía de Ayacucho, alguien que venía de Puno, alguien que venía de Cajamar, sí, de la selva. Mucha migración. Exacto, y cada día yo veía rostros tan lindos, diferentes y con dejos distintos Y con este, experiencias y con distintas, experiencias ¿no? distintas. A algunos les costaba un poco más estar en la ciudad, a otros no, y me gustaba entablar conversaciones con ellos porque conocían mucho más. No, ahí todavía no viajaba mucho, Ujú. solamente había tenido la experiencia de ir a Trujillo al Ok. festival y de ir a Piura, A ¿no? Piura, claro. Era todo norte, pero nunca había pisado o sea, la Sierra Central, la Sierra Sur, no. Exacto, no Claro. había pisado más de lo que escuchaba o lo que veía en fotografías, no enciclopedias, lo que sea. Pero conocer a través de lo que ellos me contaban era fantástico, de que en la mañana ellos me dicen, ahora tengo que venir al colegio tempranito, pero allá yo me levantaba a las 3 de la mañana Ujú. para o recoger leña o para sacar la leche o para... Y yo decía, ¿qué? Claro. Y yo quejándome, ay, me tengo que levantar para ir al colegio, ¿no? Y conocer todas esas experiencias como que te van nutriendo y vas Pero a mí me parece bien conociendo. interesante, no solamente por la alegría con la que cuentas experiencias de esa naturaleza, sino por lo que uno puede aprender en un Perú como el de hoy y de otros tiempos. Qué difícil es para muchos peruanos entender lo distinto, ¿no? Y sobre todo para quienes vivimos en un lado del Perú, que es en la costa, o en la ciudad capital con respecto al resto, y el resto con respecto a nosotros también. Ujú. O sea, hay poco entendimiento porque hay pocas ganas de buscar ese entendimiento, me da la impresión. Entonces, por eso me llama la atención eso que nos cuenta, venía de acá, venía de allá, y a mí me interesaba conocer cómo era la experiencia. Pucha, si eso lo aplicáramos, Todos, uy, qué rico sería. Sería un país mucho más unido, más ¿no? Pero claro, hay tolerante. una con la convergencia tolerante. necesaria, ¿no? Sí. O Bueno, sea, para eso está la cultura, quizá la cultura ahí nos correcto. une, ¿no? Mira la cocina cómo nos conecta de sierra a costa, en fin. Hay cositas que nos unen, el Pero creo que la folclore, la música. sensibilidad de un artista Mm. que estaba en ciernes en ese momento Claro. puede abrir los ojos ante algo que es tan evidente y tan sencillo. Claro, claro, que le llame la atención No. a ella para bien y que no más bien le genere una distancia, ¿no? A eso te Pero refieres. yo ahí le doy gracias a mis papás. Ajá. Eso. Eso es importante decir. Porque sí, y ahora que yo soy madre también trato de inculcar lo mismo. Ellos, como les digo, yo desde pequeña iba a las fiestas patronales de ellos. Ujú. Me hablaban de su tierra con tanto amor, me contaban sus experiencias de niñez, porque ellos se vinieron muy jovencitos, pero recordaban como si fuera ayer de, mira, yo cuando iba al campo y sacaba la leche, o cuando yo me subía encima, mi papá era muy travieso, me subía encima del toro y el toro iba corriendo, y yo encima del... Cosas, experiencias que yo solamente me las imaginaba, Claro. pero lo contaba con ese brillo que un poco más y llora por eso de no poder estar ahí, ¿no? No sé, todo eso como que esas historias bonitas, porque se notaba que ellos disfrutaban al recordar, me lo traspasaron. Claro. Y es por eso que cuando encontraba a mis compañeros, pues ya no era lejano para mí. No era lo distinto, no era el otro, ¿Y te ¿no? has sentido alguna vez discriminada? Porque yo creo que lo que tú cuentas es una vacuna extraordinaria
para no sentirse nunca excluido de una circunstancia? Para nada, nunca, nunca, nunca me he sentido discriminada ni por el color de mi piel, ni por la forma de hablar, nunca, ni de dónde son mis papás. Yo siempre he estado totalmente orgullosa de dónde vengo, de quiénes son mis padres, de que yo he estudiado toda mi vida en Los Olivos, ahora pues ya por el crecimiento profesional y mucho más cerca del trabajo me mudé, pero siempre voy a Los Olivos a reconectar o sea, siempre está presente todo eso, ¿no? Yo creo que es muy importante y me acuerdo que una vez, pero no me sentí discriminada, habían puesto en mis redes sociales, Yogia, qué horrible, tu nombre es muy bonito, pero tu apellido sería más lindo tu nombre si te pusieran otro apellido. Y yo, ¿qué? No me acuerdo qué cosa le escribí en ese momento. Y yo, estoy muy orgullosa de mi apellido. Que no sé qué, no sé cómo. Y gracias a ese comentario, mucha gente en las redes sociales me empezaban a escribir. Gracias a lo que has puesto, yo ya puedo decir que mi apellido orgullosamente Yupanqui, y todos los apellidos bonito. en quechua, me estoy orgullosa porque antes no quería decir mi apellido nunca, decía mis dos nombres pero sin mi apellido y ahora sí me siento orgullosa y no sé Quizá qué la puse. historia ahí también ayuda un poco a Correcto. sentir orgullo, ¿no? Entender qué Exactamente. significa, entender de dónde viene, Exacto. cuántas personas llevaron ese apellido. Claro, todo eso le puede dar un Bueno, y eso también da brillo, pie, Santiago Ujú. Mayela, a hablar de que, por lo que yo he leído, tú a los trabajos no le has huido, ¿no? Tú has hecho un poquito de todo para Mesera, sobrevivir vendedora. inicialmente también. O sea, ¿no? Camarera, ¿qué más has sido? Empecé siendo camarera, sí, azafata de bocaditos chinos en Los Olivos, porque estaba cerca a mi casa, para no gastar pasaje, busqué trabajo por ahí cerca y justo dio esa posibilidad de trabajar ahí. Estuve casi 8 meses, Claro. fue mi primer trabajo, bueno, Remunerado. remunerado, Claro. claro. Y esto, perdóname, ¿buscabas el trabajo para compensar algo, para, Sí, digamos, para tener un dinerito, para sí, pagar porque algo? quería pagar mis estudios, Ok. porque se me había metido el bichito de ser cantante de ópera en ese tiempo. Ah, Nada menos, ¿ya ¿ah? fuiste Nada al menos. conservatorio? Estuve preparándome en la pre del conservatorio, ok. pero el destino, la vida, el rumbo me llevó por el camino de la actuación, porque Ok. me salió un casting en el tiempo que estaba vendiendo bocaditos chinos, que era de Dina Paucar, que justo lo grabamos aquí en Claro. Latina, Sí, salió, sí, claro. salió por aquí. Gran éxito. Y al comienzo no quería ir, pero al final asistí al casting, quedé, No dejé- quería decir por qué. por miedo, creo. Ok. Natural. ¿Qué? ¿Y la Ok. Por hermana ahí? miedo. ¿La hermana te dijo? Es que mi hermana fue la que encontró ese casting, ¿no? Es más, me estoy acordando, a mi hermana la llaman para hacer ese casting porque mi hermana, como comprenderás, aparentamos menos edad. Ok. Menos edad y mi hermana también, todos, las tres aparentamos Los 40, menos los nuevos 15, ¿no? Dijo hace un ratito, claro, claro. Y a ella la convocaban porque ella hacía personajes, como también es actriz, hacía personajes de adolescente, más chibolas, ¿no? Y la convocaron para que ella haga el protagónico, para que pase el casting para el protagónico. Al final llega y ve que hay muchas más jovencitas, ¿no? De 12. Y yo en ese entonces aparentaba 12 años cuando ya tenía 15 porque ya había salido del cole. Y ella viene muy emocionada y me dice, Mayela, anda tú. Que no. Yo para eso nunca había ido a un casting, ¿no? Porque Sí. si bien es cierto, trabajé con mi hermana y de ahí trabajé Tenías con que los... pasar la prueba. Exacto, yo Es casting. ¡Ay, diferente. qué miedo! Sí, Claro, mete miedo la mete palabra miedo, casting, ¿no? ¿ah? Miedo, Para es un proyecto y de pronto televisivo. me dice, pero anda, va a ser una oportunidad donde vas a aprender cómo es un casting. Y yo, Claro, claro. ok, voy. Así lo pierdas, vas a ganar. la Exacto, ella me experiencia. dio esa confianza como que no tenía esa presión de que Claro. tenía que Claro. salir. No tienes sé. que ganar, tienes Claro. que ir Claro, nomás. para aprender, para aprender. Aprender. Claro. Y fui, me sentí súper cómoda, creo que ya con la poca experiencia que tenía, ¿no? ¿Sabías algo de Dina Paucar? Solo había escuchado su canción Qué lindos son tus ojos, que estaba muy así, En ese momento En sonó el pero momento. no fuerte. sabía, no la había visual, no había visto ni una foto de ella, ¿no? Ya. Y obviamente después de que me enteré de este proyecto, pues tuve que empaparme, conocer su vida, que era muy querida.
mucho más en el interior del país, era un Fuerte, boom. fuerte. Fue Y muy era- fuerte. movía mucha gente. La Mucha miniserie masa. explotó. Tremenda estrella. Desde el primer capítulo, Mayela estaba corriendo los campos de no sé qué localidad, pero con pollera, ¿no? Recuerdo haber visto Sí, eso, lo vi para la sí, entrevista porque sí. dije, ¿cómo era esta Mayela de cuántos? ¿15, No, 16? No marcó sé. época esta miniserie, ¿no? O Fue sea, como el inicio también el de algo inicio, grande, ¿no? claro. Sí. ¿Y qué es lo que te atrajo a ti de Dina Paucar? O sea, después de haberla estudiado y haber Eh, hasta donde ella había- representado, hasta a- donde llegaste. hasta donde ella había llegado, hasta donde yo llegué como Sí. Dina, que era una aventurera. Ella sabía lo que quería desde Eso. niña. Yo, por ejemplo, a su edad, ¿qué iba a saber que yo quería ser actriz? Correcto. Pero hay personas que ya a los 7, 8 años ya saben qué es lo que quieren ser, ¿no? Yo digo, "Ay, qué admirable". Y la verdad, ella a los 10 años sabía lo que quería ser. Claro. Quiero ser cantante. Eso te quiero. captó. Y dije, wow. No, porque ella ya siendo niña tenía ya una cierta madurez en lo que quería hacer como profesional y nunca cambió. Mm. O sea, siempre que, fue. claro, El objetivo lo tenía Lo claro. Muy tenía, determinada. sí, claro, que Claro, muy trabajó determinada. en varias cosas para lograrlo, sí, ¿no? Pero sí, lo tenía muy presente, ¿no? Y mi hermana también, por ejemplo, desde muy niña, ella me contó su historia de que desde los 10 años también ella quería ser actriz, quería llevar todo este mundo de la actuación. Y yo digo, yo no, o sea, Tu hermana debe estar muy orgullosa de ti. ¿Cómo es esa relación? Porque siento que es como hermosa. mentora, ¿no? Alguien que te Sí. llevó. Sí, Es claro. es mi mentora, está sumamente orgullosa de los peldaños que voy dando cada día, ¿no? Y yo siempre estoy muy agradecida con este mundo que ella me lo presentó, me lo mostró, eh, su generosidad sobre todo, ¿no? Claro, su entrega es siempre, eso es una virtud muy grande, ¿no? Porque incluso entre hermanos o hermanas puede haber una competencia, pero en este Sí. caso es, mira, esto es para ti, A la hermana ¿no? chiquita, La hermana lleva, chiquita. quizá todo lo que tú Claro. soñabas con ser, dices, oye, pucha, con ella lo voy a hacer realidad, Sí. ¿no? Bueno, Sí, sí. está acá al frente, ¿no, Jeffrey? Pero ha habido momentos arriba y momentos no tan arriba. Uy, sí. Ha habido años, digamos, de desencuentro y años de reencuentro. Uy, qué bien informados que Obvio. Y eso cómo o sea, a ver, más allá, las relaciones de pareja son difíciles, siempre. son muy, muy Te difíciles. pongo en un ¿no? aprieto porque está al frente, pero lo cierto es que uno aprende cosas. Sí, y creo que lo volvería a vivir todo este proceso porque el reencontrarnos después de una separación de 6 años, Larga, por eso. no, el reencontrar, pero eso no quiere decir que no lo haya visto en esos 6 años. No, porque es el padre, el Claro. papá de tu hijo, es tu pareja, claro. Pero el reencontrarnos, en volver a conectar sin que haya terceras personas, porque hubieron en ese momento de separación, había momentos en que yo quería volver, él no quería volver, pero cuando me veía que ya estaba saliendo con otra persona, él quería volver y viceversa, ¿no? Ok. Y yo, qué gracioso. Ahí Yo, estaban, pero aún así, parecían danzantes de tijeras. exacto. Pero aún así, éramos amigos y hablábamos tan francamente y hubo un día que dijimos, ¿cuándo será el día que realmente tú y yo estemos conectados sin que haya personas alrededor y que realmente sentamos de que debemos regresar? De repente nunca pase Mm. o de repente sí. Ujú. Solo el tiempo lo dirá. Y dicho y hecho, hubo un día en que estábamos conversando de lo más lindo, hablando yo de mis proyectos, que quiero poner algo que tenía que ver con el Perú, una empresa de joyas y cosas así. Y de pronto él me describió, porque él es ingeniero industrial, él me describió de tal manera, como él le entra mucho más al negocio que yo, me describió tanto a mí como el negocio que quería poner de tal manera que me sentí desnuda. Me sentí como que este hombre me conoce mucho. raro. No, pero me conoce Sí, claro, adentro, adentro, ¿no? adentro. Y es como que me puse a llorar y dije, "Ay, te amo", ¿no? Y hubo esa conexión y volvimos con un beso y no tuvimos que decir, vamos a volver, vamos a regresar, nada. Desde ahí empezamos. Wow, qué tal historia. Hasta ahora. Y desde ahí hasta acá, ¿cuántos años han 7 pasado? años. 7 años.
Qué bonito, Sí. sí, los ven muy felices. Bonito, bonito. Además que en redes sociales también comparten esto. Entiendo que además Jeffrey te acompaña mucho en la gestión de lo Sí. que es. No, pero además encima creo que tú le propusiste matrimonio, ¿no? Ah, sí, todavía no nos casamos, pero muy pronto. Pero sí, lo que pasa es que cuando nosotros empezamos como enamorados, así, ¿no? Retrocediendo el tiempo, empezamos como enamorados, él me insinuaba, ya a los pocos meses ya me estaba insinuando como para casarnos. Yo, ¿qué? Aguanta, le dijiste. Y yo, "Ah". Se fue avance, se fue avance. Yo, como dices. o sea, no me lo propuso directamente, pero como que ahí estaba la idea, ¿no? Yo digo, el día que yo quiera casarme, yo voy a tomar la decisión, y ahí se quedó y él, ¿no? Y pasó el tiempo y mira, fue en este reencuentro nuevamente que yo sentí que ya era el momento y se lo pedí y realmente se lo pedí y él pensaba que era una broma y era de verdad. Ahora, pero una vida en pareja le suma, digamos, a una vida tan agitada como es la vida de una actriz, te suma estabilidad. ¿Qué te suma, digamos, la pareja? Claro, Jeffrey, ¿no? Pero en general tener un compromiso así serio. En un mundo, en un día a día donde mucha gente más bien dice, compromiso, no gracias. Paso, cierra esa puerta, ¿no? Sí, bueno, ahora yo lo estoy viviendo mucho más, ¿no? Porque en ese entonces no ni siquiera convivíamos. Ujú. Pero ahora yo siento que cuando uno encuentra a la persona idónea, ¿no? Que tú crees que va a encajar bien contigo, Claro, que tiene los un mismos compañero de vida, ¿no? ideales, un compañero de vida, pues te suma muchísimo, ¿no? Si bien es cierto, él tiene sus horarios más establecidos y los míos son como que por temporadas, él maravillosamente él se adecua más a mí, ¿no? Porque él puede mover también sus tiempos, pero igual yo creo que él, al dejar algunas cosas y estar acompañándome en mi día a día o en los proyectos que tengo, en mis viajes, ha ayudado a Bueno, y además, fortalecer sociedad mucho. importante. claro, además tienen un hijo, ¿no? Entonces me imagino que allí los tiempos también se tienen que turnar, Sí, porque porque si yo me dedico solamente o a hacer cine, televisión, teatro, yo no veo a mi familia. sí, Claro. es verdad. No veo a mi familia porque los fines de semana son como para, si hago teatro, los fines de semana voy a estar en el teatro, no voy a tener tiempo ni para viajar ni para nada. Y es por eso que gracias a él y mi hijito se adecúan a mi vida, pero a él le gusta, le gusta, porque si no estuviera, me aburre. ¿Le gusta? Sí le gusta, dice, sí le gusta, sí le gusta. Genial, qué Nos bonito. acompañamos y es lindo. ¿Tú diseñas tus joyas? Sí, son inspiraciones, bueno, en realidad ambos, porque él también ha diseñado unas cosas bellísimas, pero todo tiene que ver con nuestro Perú. Con lo ¿no? nuestro. No, Sí, si te veo, además te veo el top, te veo las joyas. Los aros también, los ¿no? sí, todo, Anillos, todo, perdón. todo es de nuestra marca Cao, ¿no? Que está inspirado netamente Y en es un nuestro país. proyectito, un emprendimiento. Sí, porque En la dama de en Cao. la Dama de Cao nació Ajá. todo eso, ¿no? Me acuerdo que hace muchos años, todavía no era mamá, me fui a Cao. Recién creo que un año antes se había descubierto, estaba en exposición ya el museo y yo conozco y de pronto digo, ¿qué? Una mujer, la señora gobernando, Poderosa. poderosa, y no solamente el señor de Zipán y el Incan, sino que hay una mujer. Claro. Y eso me impactó mucho, que después cuando decidimos tener este proyecto de las joyas, me acordé mucho del Museo de Cao, ¿no? De ese lugar y dije, Tú te sientes una mujer poderosa. qué buena palabra, poderosa es muy fuerte. Es fuerte, ¿no? También, sí. Mónica, estás afiladísima hoy. Qué espectacular, me encanta. Una vez me dijeron, y me parece interesante, mucho se habla de la mujer empoderada, pero el empoderamiento te lo da otro. Eso La es mujer poderosa o el hombre poderoso, realmente poderoso o poderosa, viene de adentro. Entonces, por eso hacía la pregunta, para ser Bacán. clara y directa, ¿no? Así como tú lo dices, sí me siento una mujer poderosa porque desde adentro, desde mi corazón, todo lo que quiero hacer en esta vida se está logrando.
Ajá. Todo lo que estoy queriendo, tanto como familia, como profesional y como persona, estoy escalando y estoy evolucionando de una manera bonita. Y eso es lo que a mí me da el poder, ¿no? El poder de decidir, de tomar acción. Y creo que sí, soy una mujer poderosa. Bueno, bacán, ¿ves? bueno. Está la respuesta. Bueno, y claro, este trabajo ha hecho que a Mayela la podamos ver, por ejemplo, en Netflix. ¿En dónde? En El Último Bastión, que fue un proyecto sí, que nació claro. en TV Perú, pero rápidamente escaló al streaming. Y en La Reina del Sur 3, señores. Ahí este proyecto que lo protagonizaba Kate del Castillo, ¿no? Fue maravilloso. Me acuerdo que el casting me llegó en plena pandemia. No le hice mucho caso al casting porque me llegan bastantes castings que justo yo estaba ¿Cuál era el teniendo. personaje? Se llama Ana del Castillo, es una arqueóloga peruana, pero que estaba vinculada en un tema muy... Claro, así, estamos hablando de la historia. no, porque era claro, gran claro, traficante de drogas, claro. Era Ya. como medio traficante, ¿no? Ya. Y la cosa que yo estaba en pleno viaje familiar, había terminado de hacer una novela de 8 meses y dije, ay, me voy a descansar. Y mi representante me dice, Mayela, ha salido un casting. Yo, ay, qué linda. Voy a encontrar el tiempo para hacerlo. Y seguí en plena ruta, ¿no? Porque nos gusta viajar en camioneta por todo el Ya. Perú. Y de pronto al día siguiente, Mayela, hiciste el casting porque ya está bien. Me dediqué a hacerlo, me dediqué toda una mañana, me revisaba porque era... Y por tenías que video. grabarlo. Yo tenía que grabarlo Ok. con un celular que tenga buena luz y todo, encontrar el lugar idóneo para poder hacerlo. Me revisaba, me tomó toda una mañana y se lo mandé sin mucha expectativa, ¿no? Creo que cuando he tenido Parece bastante... que ese es el estilo, ¿ah? Sí, ¿no? Cuando no tienes mucha Porque expectativa. Sale cuando uno se ilusiona por un proyecto, que no voy a negar que a veces me he ilusionado con algún proyecto, nunca sale, o pasó algo, o no te escogieron, o qué sé yo, ¿no? Pero cuando no le, o sea, eres consciente de estar haciendo Algo tu casting importante, claro. importante, pero lo mandas, ya está, ¿no? Ya por lo menos tienes la conciencia de que por lo menos van a ver tu casting, si no es Sí. ahora, será para después. Ese es el poder de lo Sí. que tenga que ser, será, pues. Sí, claro. Es lo que te digo. O sea, Exacto. hay cosas que... Y bueno, y te ligó. Y me ligó, volviendo a Lima, después de mi viaje, mi representante me manda emoticones por el WhatsApp de celebración. Yo digo, le digo, ¿qué está pasando? No entiendo tu mensaje porque me había hecho felicitación. Había leído tan rápido que yo había leído que había pasado una etapa más para el casting. Ok. Y dije, ay, qué lindo. Y de pronto me sigue mandando, ¿te puedo llamar? Y digo, sí, claro. Y contesto, Mayela, felicidades, quedaste con el personaje. ¿Qué? Quedé con el personaje. Yo pensé que me estabas diciendo que había pasado otra etapa. No, más bien tenemos que ver tu visa de trabajo. Y empecé a ponerme así, Claro, claro. ansiosa, ¿no? Mi pasaporte, no, ha vencido porque era plena pandemia. ¿Te imaginas para Ah, sacar wow. un pasaporte? Dije, Sí, no no, puede ser que claro. por mi pasaporte no vaya a Fue trabajar en terrible. Colombia. Pero al final todo se solucionó y pues fui a grabar allá. Se la grabó en conocí, Colombia. se grabó en Claro. Colombia los interiores, que se suponía que era Perú. Y los exteriores vinimos a grabarlo incluso. Ajá. Ahí Gerardo Zamora y Rodrigo Palacios también fueron los También dos actores peruanos estuvieron, sí. convocados para ese Manuel proyecto. Soriano también estuvo Ah, ahí. mira, qué Alguna bonito. vez he escuchado, y no sé si sigue siendo así, que muchas veces las grabaciones que supuestamente deben ser en el Perú por la historia, el personaje, no se hacen en Perú, sino en otros países, porque en otros países hay mayores facilidades para las filmaciones. En cambio, en el Perú hay muchos problemas, incluso de impuestos y de otras Claro. barreras burocráticas. ¿Eso sigue siendo así? Sí, claro, sí. La Reina del Sur casi no se graba por ese tema, ¿no? Acá, y se supone que era una historia en Perú y que hablaban de Machu Picchu y casi no se da Sí. por esos temas. Qué loco. Al final se solucionó, llegaron a un acuerdo, se pudo grabar. En ese momento también estaban grabando Transformers. Sí, me acuerdo de eso. Pero Paddington no se pudo grabar acá, por ejemplo. Claro, No sé, se grabó en Colombia también, se creo, grabó en ¿no? Colombia Qué y penita, ¿no? es que si no hubieran esos tabúes, yo creo que acá en Perú, teniendo tantas maravillas, tantos paisajes, Tanta riqueza cultural, que es y lo que técnica, también, ¿no? Claro, y técnica también, porque los gente extranjeros cuando vienen a trabajar dicen, se asombran de la capacidad. de la capacidad de nuestros técnicos, y nivel, dicen, acá sí. se puede hacer sea, hay todo. todo. Hay todo, menos la posibilidad de poder grabar en tu propio país, Pero ¿no? no es una chamba
ligeramente sencilla a nivel de incentivos, leyes, cuestiones tributarias. Que Sí, dices, pero oye, ahí es donde hay que hacerlo, ¿no? Claro. hay que hacerlo y ahí es donde tiene, o sea, el Estado tiene toda la No es facilidad de fácil. poder Ahí está hacerlo. el problema, yo Pero- Que creo. también no hay esa No voluntad. le dan, es que o no le dan la conocen. importancia que esta tiene. Hay Y no unas es un guerritas tema, ahí contra el claro, cine y no es un peruano tema también. de actores, actrices, es un tema de impacto incluso turístico que podría ¿Se haber mucho mayor, ¿no? ¿Se imagina hacer una película, no sé, pues en Puna, en la Candelaria? Uf, increíble. O Claro. no Algunas cosas se han sé, filmado por ahí. Algunas cosas, pero no sé, pocas. en tantos lugares que a veces desconocemos Sí. nosotros como peruanos, Claro. ¿no? Nuestras riquezas en la selva o qué sé yo, y gracias a eso, gracias a las películas, a las producciones que se vayan a hacer, tendríamos más acogida. Yo me acuerdo las Completamente. novelas de Brasil, de Globo, todas las maravillas que uno decía, yo quiero estar en ese lugar, ¿no? Sí, Y sí, sí. Desde las inconscientemente, modernas hasta las antiguas, ¿no? inconscientemente te muestran su país y la gente quiere viajar, conocer y habría mucho Bueno, más es turismo. un tema en realidad que está ahí, pero a veces nosotros mismos nos metemos cabe, pues. Así pasa. Mayela, una historia bonita que quizá muchos de tus seguidores no conocen es la historia de el famoso A.L. Gonza, ¿ah? Aníbal Lloglia, famoso jinete nacional que es tu señor padre, ¿no? Sí, mi papito. Eh, yo lo, no, o sea, sí, me acuerdo que ¿Corría en el hipódromo? en el hipódromo, Ah, sí. mira. Y yo me acuerdo de su última carrera. No me acuerdo haberlo visto mucho. Yo tendría 4 años por ahí, Se retiró en los 90, sí, ¿no? Mitades de los donde 90. él se jubila y fuimos a ver su última carrera, él la gana y tenemos esa foto de recuerdo donde estamos al lado de él, ¿no? Encima de su caballo, nosotros al costado, ¿no? Y es que era flaquito, Sí, chiquito. chiquita, de mi Uy, la tamaño, disciplina menudito. tremenda, claro. Sí. Peso, estatura, tienes que ser muy disciplinado para ser jinete, ¿no? Es cierto, y yo creo que la disciplina la saqué a mi padre, ¿no? Porque él era muy riguroso, metódico, riguroso con él mismo, ¿no? Y bueno, sí, pero lastimosamente yo siempre le decía a mi papá ya cuando iba creciendo, era más adolescente, papá, ¿por qué? Porque nunca me enseñaste mucho más sobre tu mundo, ¿no? Porque ya en la adolescencia no íbamos mucho al hipódromo, íbamos Sobre la muy hípica. esporádicamente, ¿no? Y me dice, no, es que es un deporte demasiado arriesgado. Mi papá, me acuerdo que se rompió el fémur, la clavícula. ¿Nunca te eh, enseñó a montar caballo? no, Mm, pero me hicieron una sorpresa, una producción y mi papá, o sea, yo aprendí a montar caballo ya por cuando me voy de paseo, ¿no? Claro, claro. Pero Claro. no es que él me haya dicho cómo se maneja, ¿no? Hasta Claro. que me hicieron una sorpresa y mi papá me mostraba cómo era la posición de la sentada de un jinete, ¿no? Para correr y eso sí fue totalmente emocionante y conecté mucho con él, ¿no? Cosa que no me había traspasado más que cuando él me contaba sus historias. Sí, ¿no? claro. Fue muy emocionante. Y bueno, y la partida de tu papá fue complicada porque fue en Sí. plena pandemia, ¿no? Fue en plena pandemia, yo estaba grabando una novela y fue terrible por el hecho de no poderme despedir. Yo no lo veía a él hace un mes porque como estábamos grabando, estábamos prohibidos de ir a Tener Claro, contacto hacer de con tener gente. contacto, contacto porque teníamos la gran responsabilidad de que si yo, siendo la protagonista de la novela, está enferma, toda la novela No, se sí, iba claro. O Eran sea, tú tiempos seguiste difíciles. trabajando y por eso no te podías acercar a tu Exacto, casa. ¿no? Porque solamente era del trabajo a mi casa al trabajo. Y a mi papá no lo podía ir a visitar, ¿no? Un mes que no lo visitaba, pero tenía contacto por videollamadas y todo, hasta que le dio, mi papá sufría del corazón, viene la pandemia, él era para que se opere. Y por la pandemia no se pudo hacer. Claro, Dijo, postergaron. bueno, cuando pase todo esto, ¿no? Le dio el COVID y eso fue lo que Claro, terminó con que él. pues O sea, las últimas olas incluso fueron quizá las más fuertes y las más letales, ¿no? Se vio a mucha gente con complicaciones en los últimos momentos, incluso Lo que cuando... pasa es que atacaba el órgano que tenías más débil, ¿no? claro. Eso es lo que ocurría con el COVID, que hasta ahora incluso hay situaciones de esa naturaleza y eso seguramente ocurrió con tu papá. Pero escuché que
pudiste hablar con él un rato antes. Sí, ¿cómo eran? Mi papá estaba ya en UCI. Nunca, o sea, mi papá estaba saturando súper bien, o sea, eso fue repentino, ¿no? Los doctores nos decían, está saturando bien, ya seguro que pase esto un poquito, pero Sale. lo que a mi papá le da es un paro, ¿no? Ok. Sí, claro. Pero estaba en la casa de mi hermana viendo qué es lo que le íbamos a llevar, las medicinas que requería mi papá el día siguiente, y de pronto mi sobrino me dice, le dice a su mamá, no, mamá, mi abuelito te está llamando, te ha llamado, y todos nos desesperamos porque mi papá era el que estaba pues en el hospital, ¿no? Ujú. Y de pronto cada una de las tres, estábamos las tres juntas, vemos el celular y teníamos llamadas perdidas de él. Y de pronto yo le hago la videollamada y le empezó a hacer la videollamada y mi papá estaba ahí, ya no estaba no estaba postrado como siempre teníamos las videollamadas en su cama, sino estaba parado. Yo siento que mi papá sabía que algo le estaba dando y lo único que fue atinar es conversar con nosotras. Mi mamá no estaba con nosotros, mi mamá estaba recuperándose del COVID también con una enfermera en su casa. Y hablo con mi papá, estábamos las tres y sus nietos, y Pamela es la que sintió, yo no. Pamela, mi hermana mayor, es la que siente de que mi papá está mal y se pone ella nerviosa y le empieza a decir, papito, ya cálmate. Mi papá estaba, hola, sí, solamente quería saber que no se olviden de llevarme mis medicinas mañana. No sé qué, eso nada más. Pero yo lo veía bien y mi hermana no. Y yo le digo, sí, papá, no te preocupes, acá está yo súper tranquila, acá están tus medicinas, mañana te lo vamos a dejar, ya se te han acabado, yo sé, mañana ya las vas a tener, Claro. y ta, 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 ta. Y de pronto mi hermana se desesperaba y yo le digo, caramba, tranquilízate, le decía a mi hermana, Claro, claro. tranquilízate, mi otra hermana también, Brunella, tranquila. Y de pronto yo, papito, te amamos mucho, papá, te amamos con todo el corazón, chao, ya cuando nos estábamos pidiendo, chao, papá, cuelga. Y eso fue lo último que le dijimos a él, ¿no? Qué loco. Pero mira tú, qué impresionante. O sea, a los pocos minutos A él los pocos falleció. minutos él le da un paro. Algo sentía, de Sí. todas maneras. De última pudieron despedirse Pero las era hermanas, ¿no? locazo porque creo que mi papá ya sentía porque eso fue en la noche, tipo 7:15 él fallece. Y cuando supimos eso, tuvimos que hacer todos los trámites. No, para- es tremendo. Y llamamos al hipódromo, ¿no? Donde él tenía, y me dice, sí, no se preocupe, su papito llamó en la mañana a decirnos sobre el sepelio, sobre... O sea, ¿Qué? wow. Y yo, ¿qué? Nosotros Pero sorprendidas. disciplinado hasta el último día. ¿Puedes creerlo? Yo Obvio, me quedé claro. estúpida porque era increíble que mi papá Sí. ya lo sentía o desde temprano o él habrá Todo lo dicho había previsto. o ¿no? lo había previsto, ¿no? Sí, puede haberlo puede pasar, sentido, sí, puede haberlo sentido digamos, es una grandeza también decir, oye, le quito esta carga pesada a mi familia y me Exacto. anticipo un poco con esto. Claro, los Y alivio, ¿no? En por ese más de que sentido. me imagino que la pérdida de Mayela Ah. rompió mucho, la pérdida de un padre debe ser algo muy, muy doloroso. Pero siento que lo has trabajado, he visto en las redes que le has hecho un video bonito, que has visitado el Sí, hipódromo. trato siempre de seguir teniendo presente porque cuando él deja el hipódromo, mi papá, cuando a veces teníamos esas conversaciones después del almuerzo, Claro. bonitas, que hacíamos sobremesa, él contaba sus anécdotas del hipódromo, sus vivencias, sus corridas, y cada vez contaba, se le hacía un nudo en la garganta. Claro. O sea, Una vida emocionante, sin duda claro. alguna, ¿no? Seguro. Y no muy enamorado de su trabajo. Y yo digo, o sea, hace poco cumplió 3 años o 4, ya perdí la... No, 25. 4. Sí. Y dije, ¿por qué no vamos al hipódromo, toda la familia? ¿No? Eso vi un video que Sí, visitaron el vamos todos hipódromo. con los nietos, las hijas, todo, y nos fuimos Es un homenaje, ¿no? A él. vivir como aquellos tiempos cuando éramos niños, ¿no? Qué Qué bacán. bonito. Bueno, tenemos que ir terminando, pero no queremos terminar con la tristeza, aunque veo que lo manejas muy bien a través, Pero digamos, ha sido un del proceso. humor, porque tú
digamos, le das cambios Claro. a la expresión y es una forma también de neutralizar cualquier También, porque lagrimón. cuando hablo de mi papá se me cierra el pecho. Sí. Ay, no. Pero Ya ves. ya lo he venido trabajando bastante y a veces cuando sí, no sé en qué momentos cuando veo una película que tiene que ver con el padre, la conexión, Conectas con el sentimiento, ¿no? Y ahí totalmente. ya Yo es digo, ahora difícil. tengo otra manera de ver la vida también, ¿no? La vida, pues, hay que disfrutarla día a día. A raíz del fallecimiento de mi papá, realmente mi chip cambió abismalmente. Me acuerdo que dije, mamá, vamos a viajar a todos los lugares donde habíamos quedado ir con mi papá, vámonos. Y eso fue nuestro luto, ¿no? Ajá. Viajar por Es una linda forma de cerrar capítulos porque la tristeza en ese sentido nunca se va, ¿no? Cuando se van los progenitores y sobre todo padres que han entregado lo mejor de cada uno y han evolucionado. ¿Tú tienes buena comunicación con Gael? Trato de tenerlo, ¿no? A veces quisiera ahondar más y ahorita está en su época de adolescente, pero a veces él se cierra. Me manda Claro. un besito, mijo. Pero sí, a veces como que ¿Es más papi, más mami? tiene sus momentos, pero, o sea, más conexión tiene con el papá, pero cuando él quiere profundizar un tema, se sienta conmigo. Wow. Ok. Se sienta conmigo y ¿Es adolescente, Gael? ¿Cuántos años sí, tiene? él tiene 14 años. Ah, Uy, qué es una edad difícil igual, difícil, ¿ah? ¿no? Sí, Pero nada, seguro que dicen pues que en la adolescencia, claro, todos los chicos No, y en este se tiempo, ¿te ponen así, pero imaginas? después Pantallas, regresan. celulares. sí, pero igual, o sea, es un buen adolescente, un buen niño, iba a decir, pero ahorita se va, No. ya no soy niño, ¿va? No, te Pero agarra y te... Sí, Ah, es un buen chico, un buen Las adolescente. tías lo deben mimar, la abuela. Seguramente. Imagínate un hogar con 3 hermanas. Mira, bueno, estamos en la dinámica del programa al final es que quien ha venido la semana anterior deja siempre una pregunta para quien vaya a venir en el siguiente programa. Ellos no saben quiénes van a venir, nosotros tampoco muchas veces, Ajá. pero fue justamente Paul Martán quien dejó la última pregunta Ah, para Sí, quien estuvo viniera. Paul Martán. Así Estuvimos es. recordando Natacha Natacha, y los sí. bigotes matadores de los Sí. 90s. Ah. A ver, Paul Martán dejó esta pregunta que la tienes que responder, Mayela, es, si fueras del sexo opuesto, ¿tendrías una relación contigo? ¿Por qué? Ahí la dejo porque es larguísima. Sí, tiene como no, 5 no, sí, preguntas sí, más. sí. justo eso había estado hablando hace poco con Jeffrey y le digo, yo no estaría conmigo ¡Qué buena! ¿Por qué? porque soy muy pesada. No me ¿En qué digas, sentido? ¿en ¿En qué qué O sea, sentido? soy muy exigente conmigo misma. Ah, sí. Sí, ¿no? Y a veces estoy como de mal humor. ¿Qué? Pero Muy criticona, perfeccionista. ¿o Sí, qué? soy muy perfeccionista en cuanto a mi profesión, a mi carrera, que a veces me dicen, no te estreses, déjame mi parte. O sea, y después se me pasa. Eso es lo bueno, que se me pasa muy rápido, ¿no? Me preocupo demasiado, estoy ahí pendiente de todo. Y de pronto digo, Mayela, respira. Pero yo digo, en esos momentos donde estoy así, digo, no quisiera estar conmigo. ¿Verdad que los actores siempre están muy arriba? O sea, desde la propia, no sé, una escena, desde una obra de teatro, desde estar en una película, siempre estás arriba. ¿Cómo Justo te hace bajas? poco que estuve en la obra Vedette de la historia de Coco Marusix, que vamos a tener función Eso. desde este 4 y 5 de diciembre, porque hay mucha Ah, gente, estás con, Ok. con Coco. gente que se quedó afuera, sí, una historia Te preciosa toca hacer, de Teddy Guzmán. imagínate, pues. Jovencita, Ese es Teddy Guzmán. el mundo de la noche limeña de que de los 90s, 80s. Sí, de los 80. Empieza en los 80s y después en los 90 chévere, fueron, ah. digamos, el esplendor de eso, ¿no? Así es. Ah, buena esa. Sí. Y he recordado porque hace 8 años que no pisaba las tablas, por lo mismo de que tenía un niño y me concentraba más en el cine y en la tele, porque si estuviera en el teatro no tendría vida, ni siquiera para ver a mi hijo. Pero ahora que mi hijo ya está adolescente, he retomado las tablas y no recordaba esa sensación tan bonita de salir después de función, que no quieres dormir. Salimos 11 de la noche Claro, y estás arribísima. Muy arriba, claro. arriba, después de todas las 3 horas de aplausos que nos brindaron y estamos como que así activados. Además, queremos seguir conversando de la obra, hay que juntar, no sé qué, Claro. concentrar.
¿Y cómo bajas? Era mi pregunta. ¿Cuál es el cable ahí a tierra? Tú me dices respiro, ya, pero eso es una técnica, Un ¿has aprendido? duchazo, Claro. en fin, Creo que algo. al ver a Jeffrey es como, Ah, ya, vuelvo a ya, la vuelvo a realidad. la realidad. Baja, Vuelvo a claro. la realidad porque me acuerdo que tenía que hacer un personaje donde era de alta sociedad, ¿no? Ya. Estaba a las uñas, y ahorita también estoy a las uñas, porque este es mi personaje Eso, vedette. eso te iba a preguntar, porque de verdad, oye, para hacerte todo eso debe ser una complicación. Sí, ¿no? esto es de mi personaje vedette, que todavía lo sigo teniendo, pero ya me los voy a quitar y tengo que cambiar. Y sí, estaba siendo un personaje de alta sociedad que tenía pues servidumbre, bastante servidumbre, yo no hacía casi nada, solamente me peinaban, me maquillaban, ya. Y llegaba a mi casa y eso le contaba a las maquilladoras. Le digo, en mi casa vuelvo a ser Claro, la inmortal. No, sí, porque yo llego y Jeffrey me baja en una. Por si acaso, mientras él le cocinaba, porque le encanta cocinar, acá tú no eres Fiorella Berrospi, porque acá tú no eres Fiorella Berrospi. Qué grande, maestra, Te la ves, qué te la ves. excelente. Y yo llegaba a lavar mis platos, Claro. al servicio. O sea que ahí una también baja. Que falta la refri. En una me bajaba y eso le contaba a mis maquilladores y se jaraneaban, ¿no? Porque de verdad era increíble. Bueno, pero esa es la vida real. Sí, Así ¿no? es. O sea, Y de hecho, quizá también eso es lo que encuentra un actor para atarse a tierra, ¿no? Una pareja que no sea del mismo mundo, ¿no? Exacto, Que no venga imagínense del dos del mismo mismo mundo. Y por cierto, yo he trabajado con tu hijo. Ya sé. En Los Ajá. Amores Me de acaba de Polo. contar, me acaba de contar, Sí, en Los sí. Amores de Polo. ¿Dónde está? ¿En Francia, creo? ahora está en Madrid. ¡Ay, qué lindo! Sebas. Le das mis Sebas, saludos. ya, Sí, él también me los envió y me dijo que sí, que era su hermana. Sí, en Los Amores de Polo. Los Amores de Qué Polo. bacán, ¿no? Increíble, sí. Qué pero bonito. sí. Bueno, Genial, tienes que Mayela. dejar ahora una pregunta para quien venga. Ajá. Ya sabemos Qué quién va a ser. pregunta. Y mientras tanto, Sí, dale una invitamos a pensada, los tranquila. amigos. Las preguntas pueden ir puede ser cualquier locura, ¿ah? O sea, Sí, hay de todo. tranquila. Y mientras Mayela va pensando su pregunta, yo los invito, amigos, a que se suscriban al YouTube de Latina Noticias, que nos dejen un like si les gustó esta conversa, que nos pongan un comentario, un nombre ahí de la persona que quieren que invitemos la próxima vez y mucho más. Ya saben, estrenamos fines de semana. Muy bien, ya saben también que el domingo tenemos por partida doble Habla Serio. En digital estrenamos y tenemos un episodio que aparece en primera pantalla después de Latina Noticias. Muy bien. Mi Pregunta. pregunta sería, ¿qué le dirías si te volvieses a encontrar con tu primer amor? ¿Qué le dirías o qué pregunta le harías? Wow. Está compleja, buena. ¿Y tú? Yo, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien por casa? Claro, pero es una pregunta doble, ¿ah? Porque Claro. primero hay que identificar Sí, al claro. primer amor Oh, y también. después ¿cuántos pensar. ¿Fue tu primer amor? Ay, mi amor de adolescente fue a los 12, 13. Ah, Claro. bien rápido también. Secundaria. Ok. Claro. Pues estoy tratando de recordar, ¿ah? También por ahí debe ser, ¿ah? Es que me 12, cuesta 13. identificar qué fue amor y qué Claro. fue No, no, una pues ya panadería de chibolo. Bueno, nada. Que dure un Amor, poquito amor, más. tarde, tarde. O sea, Creo amor, que amor. no. O sea, si yo hablo también de amor, ha sido ya también Tarde, tarde. ¿no? A Pero los- amor de Claro, En la adolescente. universidad, Eso, quizá ¿no? no adolescente, pues, ¿no? Sí, Buenos claro. 14, 15, fácil. Sí, por ahí. Sí, sí, sí. Muy bien, muchísimas gracias, Nayela, por estar con Mayela, nosotros. Muchas gracias por la conocerte, invitación. Muchas gracias. gracias. Habla serio, ya saben, hasta la próxima semana. Hablen en serio, amigos. Dejen un like. Chao. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, No, muy buena. divertido.